hay libros que cambian la forma en que vemos el mundo. Y bueno, en 1970 uno de ellos sacudió por completo los cimientos de la educación. Hablamos de Pedagogía del oprimido de Paulo Freire. No es solo un libro sobre cómo enseñar, es una obra que se pregunta para qué sirve realmente la educación y la presenta nada más y nada menos que como una herramienta para la liberación. Y todo, absolutamente todo, arranca de una pregunta que te deja pensando. Una pregunta tan simple como, como explosiva. ¿Y si la educación, en vez de liberar, pudiera ser un instrumento de opresión? Ahí lo dejo. Esta es la pregunta clave que nos lanza Freire y, de hecho, va a ser el eje de todo lo que vamos a ver. Vale, esta es nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a ver quién era Paulo Freire. Después, nos metemos de lleno en el concepto de opresión y su pedagogía. Veremos la gran diferencia entre educación bancaria y problematizadora. Luego, el poder que tiene el diálogo. Y para terminar, cómo todo esto se convierte en una acción real para la liberación. Bien, pues para entender de dónde salen estas ideas tan potentes, hay que conocer a la persona, ¿no? Así que empecemos por el principio. ¿Quién fue Paulo Freire? A ver, la vida de Freire es clave para entender su obra. Nació en una de las zonas más pobres de Brasil, así que conocía la desigualdad de primera mano. En los años 60, ¿qué pasa? Pues que desarrolla un método de alfabetización que fue una auténtica revolución. Imaginaos, enseñaba a la gente a leer y a escribir usando sus propias palabras, las que usaban para hablar de sus problemas, de su vida. El éxito fue brutal. Pero claro, tanto éxito empezó a ser visto como una amenaza. Con el golpe militar del 64, su trabajo fue tachado de subversivo. Acabó en la cárcel y luego en el exilio. Su vida es la prueba viviente de que la educación, nunca es neutral. Y claro, toda esa experiencia vital le lleva directamente al corazón de su obra. A ver, la idea clave es esta. Él no propone una pedagogía para los oprimidos, como si fueran pobrecitos a los que hay que ayudar. No, la cosa es que tiene que ser una pedagogía hecha con ellos. Ellos son los protagonistas, los sujetos de su propia liberación. El cambio es sutil, pero lo es todo. Y aquí viene uno de los puntos más potentes y hasta chocantes de Freire, porque él dice que la opresión es un sistema que nos deshumaniza a todos, no solo al oprimido, sino también al opresor. Y por eso, la tarea más grande, la tarea histórica de los oprimidos, no es solo liberarse a sí mismos. Es que al liberarse, están también liberando a sus opresores. Están restaurando la humanidad que ambos perdieron en esa relación. Es una idea tremenda. Y esta idea tan potente la resume él mismo en esta frase que es brutal. Nadie libera a nadie, ni nadie se libera solo. Los hombres se liberan en comunión. O sea, olvídate de la idea del héroe solitario o de que la liberación es un regalo que te da alguien desde arriba. No, es algo que se construye juntos, en comunidad. Es un proceso colectivo, como él decía, un parto doloroso, pero siempre juntos. Vale, muy bien, pero ¿cómo llevamos esto a la práctica, a un aula? ¿Cómo se hace? Pues aquí Freire nos presenta un choque de trenes, un conflicto total entre dos maneras de entender la educación, dos modelos que son como el agua y el aceite. Por un lado está lo que él llama la educación bancaria. La metáfora es genial, ¿verdad? El profesor es como un banquero que deposita conocimientos en las cabezas de los alumnos, que son como huchas vacías, recipientes pasivos, y en el otro extremo, la educación problematizadora. Aquí no hay depósitos, aquí profesores y alumnos son investigadores juntos, crean el conocimiento a pachas, dialogando, haciéndole preguntas al mundo. Si desgranamos el modelo bancario, la cosa es bastante desoladora. A ver, el educador enseña, los alumnos son enseñados, el educador sabe todo, los alumnos no saben nada, el educador piensa, los alumnos son pensados, el educador habla, los alumnos escuchan calladitos. Al final, ¿qué tenemos? Pues un sistema que te anula la creatividad, que te hace pasivo, que te dice, oye, adáptate al mundo tal y como es. Y esto, en el fondo, es funcional a la opresión. Pero la educación problematizadora va por otro lado. Busca lo que Freire llamó, con una palabra que es clave en toda su obra, concienciación. Ojo, que no es solo darse cuenta de las cosas, es mucho más. Es desarrollar una conciencia crítica, entender de verdad cómo funcionan las estructuras de poder que nos rodean. Y, lo más importante de todo, empezar a verse como alguien que puede y debe cambiar esa realidad. Y esta otra frase lo clava. Nadie educa a nadie. Nadie se educa a sí mismo. Los hombres se educan entre sí con la mediación del mundo. Es que es eso. El profesor aprende enseñando, el alumno enseña aprendiendo. Todos son maestros y aprendices al mismo tiempo. Y lo que estudian no es un libro de texto aburrido, es el mundo real, el que tienen delante. Muy bien, ya tenemos el qué, los dos modelos enfrentados. Ahora vamos al cómo.
Porque si la educación problematizadora es el coche, por así decirlo, el diálogo es el motor que lo mueve todo. Pero cuidado, cuando Freire habla de diálogo, no se refiere a una charla de café. Para él, el diálogo es praxis. ¿Y qué es eso? Pues la unión total entre la reflexión y la acción. Pensar y hacer, juntos, inseparables. Él decía que una palabra verdadera tiene que tener las dos cosas, porque decir tu palabra, o sea, expresar tu visión del mundo, es ya el primer paso para transformarlo. Al nombrar la realidad, ya la estás empezando a cambiar. Claro que un diálogo así, tan potente, no sale de la nada. Hacen falta unos ingredientes, unas condiciones. La primera, la humildad. Partir de la base de que ni yo lo sé todo, ni el otro lo ignora todo. Todos tenemos algo que aportar. La segunda, fe en la gente. Creer de verdad que las personas tienen el poder de crear, de transformar. La tercera, el amor. Y no hablamos de amor romántico, sino de un compromiso profundo y real con la liberación de los demás. Y por último, el pensamiento crítico. Ver la realidad no como una foto fija, sino como una película, un proceso que está en constante cambio y que podemos cambiar. Y aquí la pregunta del millón, ¿vale? Dialogamos, pero ¿sobre qué? Pues no sobre el temario que te impone un ministerio, no. Se dialoga sobre lo que Freire llama los temas generadores, y estos temas salen de la vida de la gente, de sus preocupaciones, de sus sueños, de sus problemas del día a día, de su universo temático, como decía él. Así, de repente, la educación deja de ser algo ajeno y se convierte en algo vital, algo propio. Vale, ahora vamos a abrir el zoom, porque Freire no se queda solo en la escuela, ni mucho menos. Todo esto que hemos visto, su pedagogía, es en realidad toda una teoría para la acción, para cambiar la sociedad. Es un plan de acción cultural y político. Y aquí volvemos a encontrarnos con la misma división, la misma batalla. Por un lado, la acción antidialógica, la que sirve a la opresión. Su método es muy simple. Los que mandan actúan sobre el pueblo como si fueran piezas de ajedrez. Y por otro, la acción dialógica, la que busca la liberación. Aquí, los líderes y la gente actúan juntos, unos con otros, para cambiar las cosas. La acción opresora, la antidialógica, tiene sus tácticas, y son bastante claras. Primero, la conquista, tratar a la gente como si fuera una posesión. Luego, el famoso divide y vencerás, mantener a los oprimidos separados, que no hablen entre ellos. Tercero, la manipulación, crear mitos, vender ideas para que la gente se conforme y no proteste. Y por último, la invasión cultural, que es básicamente meter tu visión del mundo hasta en la sopa para que los oprimidos acaben viéndose a sí mismos como inferiores con los ojos de su opresor. Pero claro, la acción liberadora, la dialógica, tiene sus propias armas para contrarrestar esto. Frente a la conquista, colaboración. No somos objetos, somos sujetos que trabajamos juntos. Frente a la división, la unión. Juntarse para ser más fuertes. Frente a la manipulación, la organización. Una organización crítica, consciente. Y frente a la invasión cultural, la síntesis cultural, que es un proceso en el que líderes y pueblo crean algo nuevo, una cultura y una forma de actuar que es de todos. Y al final, ¿a dónde nos lleva todo esto? Pues el objetivo no es, y esto es muy importante, que los oprimidos de hoy sean los opresores de mañana. No se trata de darle la vuelta a la tortilla y ya está. El objetivo es mucho más profundo, es romper el ciclo, superar esa contradicción de opresor-oprimido y crear algo completamente nuevo, lo que Freire llamaba un nuevo ser humano. Y esta última cita lo resume de una forma preciosa. Habla de la emergencia de un hombre nuevo, ya no opresor, ya no oprimido, sino un hombre en proceso de liberación. La palabra clave aquí es proceso. No es una meta a la que llegas y te quedas ahí, listo, ya estoy liberado, no. Es un camino, un estar constantemente liberándose. Es una visión, increíblemente esperanzadora de lo que podemos llegar a ser. Y con esto terminamos, pero lo hacemos con una pregunta que queda en el aire, para que le demos vueltas. En el mundo que vivimos hoy, ¿no? Con esta sobrecarga de información, con tanta polarización, con tanta educación bancaria que nos llega por todas partes, ¿cómo podemos aplicar las ideas de Freire? ¿Cómo recuperamos ese diálogo, esa conciencia crítica? La pregunta sigue ahí y la verdad, encontrarle una respuesta es quizá más urgente que nunca.